Muchas gracias, buenas tardes a todos. Creo que tengo que… Eso. Listo. Bueno, es realmente un placer poder hacer este simposio con expertos nacionales e internacionales que nos van a hablar de un tema que a lo mejor está muy lejos de Bogotá, pero sin embargo es fundamental, lo vamos a ver, para los próximos años, fundamental como soportes de vida, los océanos. Entonces, es un placer para nosotros como encargados de crear el próximo pregrado de Ciencias del Sistema Tierra, poder hablar de los océanos, ya que hace un año hablamos de las tierras, de la biosfera, y nos parece importantísimo poder formar los próximos profesionales que van a tener que tener en cuenta todos estos subsistemas, todas estas interacciones para resolver los problemas ambientales de Colombia. Entonces, en esta presentación yo les voy a dar un panorama, espero en 15 minutos, entonces bastante resumido, de los impactos del cambio climático sobre los océanos, basándome en el último reporte especial del IPCC sobre océanos y criósfera. Bueno, el IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, fue creado hace más de 30 años por las Naciones Unidas y básicamente se trata de un ejercicio internacional donde los propios investigadores, expertos en das problemáticas, se juntan e intentan hacer una evaluación y una síntesis de la literatura científica más reciente. Entonces hay un primer grupo que trata de sintetizar la base científica del cambio climático, el segundo, evaluar los impactos y las vulnerabilidades de las poblaciones, y el tercero, proponer soluciones. En 2016, el IPCC decidió mandar a hacer 3 reportes especiales sobre preguntas específicas. Primero, que salió el año pasado sobre un escenario a 1.5 grados, es decir, 1.5 grados más de los niveles preindustriales hacia finales de siglo. Una meta que está en el Acuerdo de París como muy recomendada de seguir, a la vez de que hay una también de 2 grados acordadas por todos los países. Este reporte es muy importante porque muestra todos los impactos que significa un escenario a 1.5 grados y también los beneficios, los vamos a ver, que tiene de reducir, de limitar el cambio climático a 1.5 en lugar de 2 o otros escenarios más difíciles. Hace un año hablamos de este reporte sobre cambio climático y tierras en este mismo auditorio. Entonces, les recomiendo mucho ir al canal de YouTube de nuestra facultad para ver las ponencias de los expertos IPCC que trabajaron, contribuyeron a este reporte sobre cambio climático y tierras. Hoy vamos a hablar de los océanos y este reporte es bastante fundamental, salió hace algunos meses solamente y voy a presentar algunos resultados. Primero, empezando por el hecho de que el cambio climático es una máquina de injusticias. Y una de esas es que los países que más emitieron en la historia, aquí vemos en rojo los países del norte que tienen mayor emisiones de CO2 por cápita, de hecho van a tener una vulnerabilidad reducida al cambio climático, a extremos climáticos, comparativamente hablando con países tropicales, que de hecho no contribuyeron mucho históricamente como Colombia, ¿sí? Entonces los impactos están en estos países. ¿Y qué pasa con los océanos? Simplemente también señalar que si bien los impactos son muy importantes en los trópicos, en América del Sur, de hecho en el ejercicio del IPCC, el próximo, Suramérica, América del Sur, está
bastante subrepresentada en los autores, entonces también eso significa un reto para Colombia, para países de la región, para tomar mucho más protagonismo en estos ejercicios internacionales. Este es la figura que aparece en el resumen para tomadores de decisión, es un resumen que acompaña cada reporte del IPCC, hace más o menos 30 páginas, es muy didáctico, muy sintético, y aquí vemos un poco cómo varía el océano y sus principales variables a lo largo del tiempo, de 1950 a 2005, y luego dos escenarios, dos vías posibles para el futuro. Un escenario donde tomamos conjuntamente todos los países unas medidas de mitigación drástica para eventualmente limitar el cambio climático como indicado en el Acuerdo de París, o un escenario donde continuamos como lo estamos haciendo ahora, es decir, bueno, sin medidas de mitigación. Este es el escenario, pues, el peor, digamos, según el IPCC en este momento, y el que mitiga. Vemos que la temperatura de superficie global ha aumentado de 1 grado, más o menos, desde niveles preindustriales, y podría llegar pues, a 4 grados o 2 grados, dependiendo de lo que elegimos. El océano, por su inercia, pues, se calentó menos. Sin embargo, eso significó un aumento de las olas de calor marinas que tienen mucho impacto sobre la biodiversidad marina. E incluso si limitamos con muchas medidas de mitigación en el futuro, estas olas de calor marina podría aumentar en un factor 4, ¿sí? Pero sería 12 si continuamos sin hacer nada. El CO2 en la atmósfera, el dióxido de carbono, también participa en la acidificación. Ya vemos esta tendencia en las observaciones, los modelos también son capaces de representar esto. Y esto tiene muchos impactos sobre la biodiversidad marina, sobre las distribuciones de peces, sobre los organismos carbonatos también. El oxígeno está bajando y es importante señalar que el océano almacena la mayor parte del calor de la quema de combustibles fósiles que estamos emitiendo hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, el efecto invernadero adicional que estamos dando, que da lugar al cambio climático, en más de 90% está absorbida por los océanos. El océano también nos ayuda en la producción de oxígeno a través del fitoplancton, sobre todo, 70% de la producción de oxígeno, y almacena, reduce, digamos, las emisiones que están emitidas porque las absorbe en un 25%. Entonces, un compartimento fundamental del sistema Tierra. Y viene entonces la subida del nivel del mar. Esto lo estamos viendo desde el principio del siglo pasado, o incluso más, con 25 centímetros más desde 1900. Y eso podría estar llegando a 80 centímetros o 40 centímetros según nuestras decisiones político-económicas. Vemos aquí la inercia que tiene estos océanos, porque hasta 2300 podría llegar a 3,5 metros o a 1 metro, según nuestras decisiones otra vez. Vamos a ver un poco qué significa que suba el océano de esta manera. La mayor parte se debe al derretimiento glaciar, al derretimiento de los casquetes glaciares, pero también al hecho de que un agua más caliente pues, se dilata y por expansión térmica se suben los océanos. Esto es la realidad del cambio climático en los océanos. Este ritmo de subida del nivel del mar pasó de 1,4 milímetros por año de subida a 3,6
es decir, un nivel de mar que está en aumento y acelerando. Esto los modelos pues lo representan, vemos aquí de 1900 a 2015, ven esta aceleración, ¿cierto?, en azul. Sin embargo, las observaciones dan una subida desde 1900 que es mucho mayor, es decir, podríamos decir que los modelos están subestimando desde 1900 la subida del nivel del mar. Esto tiene muchos impactos, pues no solo la subida del nivel del mar, pero el calentamiento de estas aguas, sobre todo, lo decía al principio, una máquina de injusticias en los trópicos. Vemos aquí cómo las capturas pesqueras no solo han disminuido en un 50% en menos de 50 años, sino que en el futuro ya vamos a ver reducciones de capturas pesqueras, especies que tienen que ir en profundidad o migrar hacia el norte para retomar, digamos, condiciones de temperaturas a las que estaban acostumbradas. De hecho, ciframos a 5 kilómetros por año la migración en promedio hacia el norte de estas especies marinas y de 3 kilómetros en profundidad por año. Entonces son desplazamientos de distribución de peces masivas. Y vemos que si no hacemos nada, sobre todo en la costa pacífica colombiana, aquí podríamos tener pues, disminuciones de capturas pesqueras bastante importantes, llegando hasta 30-40%. Yo hablé de dos metas que estaban en el Acuerdo de París, una a 2 grados y una a 1.5. ¿Qué significa realmente, en términos de impactos, esta diferencia de 0.5 grados? Pues esta gráfica lo muestra bastante bien. Las olas de calor ya en un escenario a 1.5 grados, 14% de la población está expuesta a nivel mundial. Pero en un escenario a 2 grados es más del tercio. Es decir, es un efecto realmente no lineal porque es 2 a 3 veces peor. Eso con tan solo 0.5 grados de diferencia. Si conocíamos un verano sin hielo en el Ártico cada 100 años, en un escenario a 2 grados sería cada 10 años. Para el nivel del mar, la diferencia es tan solo de 10 centímetros, pero es que 10 centímetros en la actualidad significa por lo menos 10 millones de personas expuestas en zonas litorales, en zonas isleñas. Lo hemos visto, la captura pesquera que se reduce no solo en un escenario a 1.5 grados, pero es 2 veces peor en un escenario a 2 grados. Y para la biodiversidad marina, tan solo 0.5 grados significa que los corales puedan desaparecer totalmente o quedan 10-30%. Esto es la diferencia de tan solo 0.5 grados en términos de promedio de temperatura global. ¿Dónde estamos en la actualidad? Si agregamos todos los compromisos de los países que han firmado el Acuerdo de París, llegaríamos a 2.9 grados hacia finales de siglo. Es decir, los países que firmaron el Acuerdo de París no cumplen en la actualidad con el Acuerdo de París. Es más, solo 17 países entre 200 están cumpliendo con el Acuerdo de París en este momento. Entonces, hay que exigir mucho más de los gobiernos. Si seguimos políticas actuales, es decir, preacuerdo, llegaríamos a 3.5 y escenario catastrófico si los países no actúan 4.5. Les dejo imaginar lo que significa 3 grados más cuando les acabo de mostrar los impactos de tan solo 0.5 grados. Un panorama bastante preocupante. Y continúo en el panorama. El cambio climático es una parte de las amenazas a los océanos, a los ecosistemas
marinos. Aquí vemos un poco en el reporte del IPBES, del cual participé yo, la parte que tiene que ver con el cambio climático, en naranja aquí. Eso es pues la suma de los mecanismos que llevan a daños en los ecosistemas marinos. Y vemos en azul el uso del mar y la explotación directa. Representan la mitad de los daños y de las pérdidas de los ecosistemas marinos naturales. Ya hay 1/3 de los recursos pesqueros que están sobreexplotados. Y obviamente hay otros factores. La contaminación por vertimientos, por plástico, ha aumentado de un factor 10, se ha multiplicado en 10 veces en tan solo 40 años. Derrames de hidrocarburos, en fin, todo eso conlleva a muchos trastornos negativos en el océano, hasta llegar al número que está creciendo de 500 zonas muertas oceánicas. Es más o menos el área de los llanos colombianos, donde son zonas de hipoxia, o sea, realmente no puede haber vida marina en estas zonas. No hay que olvidar que incluso en Bogotá los océanos nos llevan servicios ecosistémicos, son directamente soportes de vida, no solo para las poblaciones litorales, sino también para todas las poblaciones del mundo. Entonces vemos, por ejemplo, que 20% de la proteína de 3 billones de personas proviene de la pesca. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene sus medios de subsistencia por el mar. Entonces es bastante importante. Bueno, acabo con este reporte muy resumido. Les recomiendo leerse el resumen para tomadores de decisión, porque al fin y al cabo todos somos tomadores de decisión. Y el reporte apunta a algunas medidas de mitigación y atenuación del daño a los océanos. Y el primero de ellos es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso permite realmente optar por el escenario azul que yo mostré, ¿sí? De limitar el cambio climático o de pasar a otro escenario catastrófico. Cambios socioeconómicos estructurales, menos plásticos, menos vertimientos y menos obsolescencia, que son estos productos desechables que terminan en el mar en muchas ocasiones. Hay experiencias buenas de moratorias en algunas partes oceánicas para impedir, limitar productos marinos que vienen de estas zonas. Reducir la huella del turismo marítimo, apoyar obviamente la protección de los mares y finalmente lo que nos reúne también hoy entre investigadores que van a hablar, pues tener una investigación pluridisciplinar como este programa de ciencias del sistema Tierra para proponer soluciones locales adaptadas. Muchas gracias y que tengan un buen simposio.